Muy buenas muchachos, de vuelta aquí con otro capítulo de King Kong Deliverance. Vamos a entregar los papeles. Nos dejamos de la plaga de la leche. Y a ver si... A ver si sale. Ya... Ya no saldrá. Los de por P, digo yo. Joder. Todo el puto viaje nos ha dado hambre. Pues mira. Mira por dónde tenemos un caso. Es verdad, yo tengo mi casita aquí y todo. Bueno, ah, pues mira, tengo que ir justo para allá. Pero yo no tengo nada que esconder en el baúl. Ya me robaron el escudo aquel, plateado. No sé si es abajo o arriba. Hola, buenas tardes. God bless you. Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. Damn and blast. Yes. It turned out he was also after the forger. Well, that is indeed unexpected. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Sí, era duro de pelar, hijo de puta. Tuvimos que hacer media trampa. But then we don't even know if Ulrich... He gave me these documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the questor, which certainly confirms my suspicion that something underhand is coin assay report. Copper core coated with... but this is interesting. Here's an outline. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. Mira, This enviamos a looks like Herr original safe Ulrich. conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Caplitz, the high scribe of the Rosenberg. So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fegs. What? Silver amalgam. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You will go to Sasso at once. Look around the forges in the city. Someone must be working copper for them. I'm in Where shall we meet? at the inn on Sasso Market Square. Hasta allí vas a ir tú. ¿Cómo es la vida en rataje? ¿Qué ocurrió en Cálice? ¿Esto How cómo does es? life in Ratai? I suppose it was kind of them to take us in, but then they just left us to fend for ourselves. Good luck Pasa, to you. esto ya está fuera. ¿Has aprendido? ¿Cómo que he aprendido? Qué puta idea. He aprendido ahora a falsificar monedas. Hostia, ¿te imaginas? Que yo mismo las falsifico, no jodas. Vale. Tenemos que volver aquí, ¿no? Claro, pero... Esta mierda que me va a hacer... ¿Da toda la puta huerta? Tío, seguimos con esta mierda aquí. Que no está como bloqueada, ¿sabes? Bueno, espérate, vamos a acercarnos ante el tío. A ver si está la novia. Seguimos sin el perro, tío. Me pasará el juego y no tendré perro.
Te voy a mandar un audio, gente. Bueno, no podéis escuchar. De hecho, no lo leí entero, pero hay un TikTok donde sale una teoría de que Indiana Jones es el sueño de Han Solo cuando está en la piedra petrificado. Para que tú veas hasta dónde llegan las conspiraciones. Es verdad que el otro día lo vi, gente, tío. Porque prácticamente empieza justo cuando los paletan, ¿eh? Do you still feel? It's quite late to be going out somewhere just... Joder, siempre dice lo I've mismo. brought you. No, pero este es el único anillo que tengo. No, no, no. Probably wasn't the best. Espérate. Si hay que darle un anillo, espérate. Es que realmente no me dan muchos anillos, tío, por ahí. No me voy a dar el anillo de Bianca. Esto es nuevo, ¿no? I've brought you. Sí, solo sale esto. Toma. Un anillo de plata como el mío. Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune. But I like it very much. Bueno, una thank you. fortuna. Please Si bring lo me dices more de quitarlo gifts cada like vez. that, or you'll spoil me. O de robarlo. Do you still feel like? It's quite late. Ni porque le haya dar puto anillo. Ni porque le haya dar puto anillo. Esto... No, quiero dejar yo los míos. Anillo de muerto. No, es de una misión o algo y no pesa nada. Hasta luego. Hey. Nada, ni hey ni polla. No me has querido dar ni un besito. Vamos a viajar hasta ahí. Oh, ay, no puedo cortar, ¿no? Nada, tío. Para desbloquear la puta nube esa, tío. Bueno. Y realmente tendría que ir por las caballerizas para ver si podría comprarle una armadura y demás, pero bueno. Yeah. Ah, qué bien. ¿Qué es lo que es esto, tío? Ni puta idea, un camino no es, pero parece como para sembrar. Adiós, buenas tardes. La poli por el barrio. Ya, que tío, esto en su momento estaba muy guapo. Bosque de zarza. Es que es lo que no entiendo, tío. Si yo quiero ir... Otro carro me ha atacado. ¡Ay! ¡Te escucho! ¡Ay! Te escucha, no. Tú te crees que soy tonto. Que me iba a bajar. Tú te crees que soy tonto y me iba a bajar.
Sí, hay un camino. Hay un camino. Vale, ya he quitado lo que es la nube esta de aquí en medio. Sucker. It's hellishly deep here. Mierda, por aquí no puedo cruzar. Bueno, y he quitado un poquito más de nube. Pues con eso me conformo. Todavía dice que me tengo que reunir con el maestro. Que no me voy a reunir ahí un carajo ya, hombre. Hala. Vemos, tengo que colocar el paso. Por suerte voy a hacer un accidente, pero quién sabe. ¿En serio? Fucking come on then. Cerca de la ciudad me vas a hacer una emboscada. Puto lancero de mierda. Don't pitch it. ¡Ya! Bufanda azul, es bonita, pero bueno. ¿Tú qué quieres? Puta caminante de mierda. Justo ahora, ¿no? Pues te acabo de salvar el pellejo, porque tú vienes a atacar. Si me enfrento a un campesino sí puedo luchar, pero si me enfrenta 7 tíos o 5 armados que eran los otros, es de loco enfrentarse. Y no sé para qué sirven los santuarios, la verdad. No puedo hacer nada en ellos. I can't go any further. The current could sweep me to my death. Vaya, hombre. La corriente te podría arrastrar. Venga, tío, ahora no sales de aquí. La corriente te podría arrastrar. Venga, te quieres ya. Te va a arrastrar y te va a arrastrar. Si no hay ni corriente. Hay una compuerta aquí que está parado todo. Puta mierda, el caballo se maneja de una manera horrorosa. He descubierto Percader. ¿Tú quién eres? Me suena con esa ropa. Ah, Matthew. ¿Cinemática? Henry! Sí, yo que me sonaba. I'm glad to see you. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. No me jodas que You son can't estos. get rid of us that easily. Estos son los que están traficando, no me jodas. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rat Eye that I got back in my right mind. You're not doing too well either, are you? Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up.
And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. Un amigo, un problema. And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sassau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. What other neighbours of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa. But who knows where she is now? We got separated. Teresa ya la salió. Salvé a Teresa. Teresa me salvó. I owe my life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Ratai and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Sí, ya le preguntaré. Ya me lo estaba. Nada más que habéis dicho molino, me lo estaba imaginando. Más trabajo, tío, no me jodas. Bueno, y la verdad que Rataje está cerca. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Averigua quién trabaja con cobre. Habla con Urri. La misión esa se ha quedado ahí pillado, pero pillado, colega. A ver, está aquí el puto viejo. Go now. Todavía me tengo que reunir con este más tarde. Bloody Quicksilver. Este tiene que ser I'm algo. at your service. Pues no sabe nada. Puta mierda. Bueno, espérate, ¿le puedo preguntar a este por trabajo? Take care now. Habla con Uri. Ve, averigua quién trabaja por aquí. Fua, tío. Bueno, ahí aquí hay un otro cuenta que no lo he conseguido. Bueno, el yunque está aquí abajo. Asignador de actividades. Y las espadas están aquí abajo también. Ahora que lo estoy viendo, ¿dónde tengo marcado yo? Mira la actividad de interferencia. Hablo con Melichar. Es que de verdad, tío, me salen misiones. Eso no estaba ayer cuando lo intenté y ahora sí. Bueno. Ahí está, no sé dónde está mi marcador, pónmelo ahí, para yo saber que es para allá. Igual llevan ahí toda la puta vida y cada vez que he venido a la posada, como entra por el otro lado, pues no me ha dado por hablar con ellos. A ver. The sun sets out across the skies. He loses his way to the forge he Que no la lavo, tío. Kuttenberg is far, far away. Kuttenberg is far, here I'll stay. My breath is short, my feet are sore. I buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Now, for the last time. Se ha quedado a los 87 de vida. Bueno, me la suda, que está al 87. Total, sigue. Me da un coraje, tío, que nada más que por quitarle la de esto se va a 80 ya. Por quitarle la sangre. Apenas baja, lo pongo en 99 y mira, en todo lo que usaba ha perdido 3 de vida. No importa. Do you ever work with copper here?
No, and even if I wanted to, I couldn't. Zach from the Monastery Craftsman's Yard has bought out... What can you tell me about the Sasau Blacks? There's too many of us, I'll tell you that for free. This is only a small town. There's Zach, who was the... And then, apart from me, there's Mark. Can you tell me something about Master... Well now, there's a master to look up to. He's worked for the Lords of Kunstadt and for the richest town. If you don't mind my asking, what brings him here? The same as draws all reasonable people. He's enjoying the peace and quiet. Or rather, he used to enjoy some peace. What are Zach and Master Otter arguing about? Zach had his boy Vitus trained as an armourer in Kuttenberg, and he wanted to buy out Otter's place for him. Except that Otter's a proud man. How would it have looked? A master armourer giving way to a young whippersnapper who's barely let go of his mother's skirt? And they've been arguing ever since. Well, Zach mostly. He badmouths Otter every chance he gets. He claims that he's only fit for mending... Tell me more about Zach. Don't have much time for him myself. He knows his craft, no question. But he seems to think his son, Vitus, will be a man. My father was a blacksmith, and I expect he thought much the same about me. That's how... Of course, any man should be proud of his boy. But Zach makes pride a sin. That's why he's at... That will be all. Ese se las trae. May the Lord watch over you. Pero no me ha actualizado esa mierda. Ah, no. No sé dónde mierda está el Zac. Ese. Porque aquí yo no veo ninguna herrería. Ah, sí, está aquí esto, tío. Vale. Bueno, vamos a hablar con el espadero este. Que no es herrero. Es tienda de... Y ya está. Bueno, aquí tiene una forja. God be with you. Any chance of some... Well, come to think, there is... He said he'd come from the Holy Land, and he was selling very... I see. Well, I heard he had some fragments of a sacred sword, but by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters... And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the... What kind of power did this sword have? What do you think? It brought its bearer good luck in combat. I could do with a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price, but this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Where can I find... Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest piece is with the Ratai swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow... Un momentito, gente. Vamos a ver. King. Kingdom. On Deliverance. Espada reina Saba, mira, aquí viene. Mm, 65 puntos de daño. Tiene una mierda. Tiene una mierda. Ah, claro, acabo de coger una exclamación de guía.
Joder, hay 5 fragmentos. Me cago en la puta. Pero no me viene el daño. Pone donde está. Vamos, el te guía, pone todos los fragmentos, pero no pone una foto de. Coño, porque ese. Estoy viendo el vídeo y se pasa uno de -13. Esto es la polla. Que no, coño, que usted me pase de vídeo. Puta mierda. ...65, 65 y 3 de impacto. De tajo 65 y de tocada 65 también. Fuerza mínima 12. La empuñadura está medio guapa, pero tampoco es una... tampoco es una de estos que tú digas... Farewell. ¿sabes? No es una espada que tú digas, ¡guau! 66, tío. Además que yo tengo todavía fuerza al 9. Si quiero a ver si sube fuerza al 10, el cabrón. Va a usar la otra. Hola, perrito. Vale, entonces... a ver, para acá a preguntar las notas estas de aquí arriba. Mira, precisamente al que le vendí casi lo maté. ¿Y tú? Este es el hijo, ¿no? Ya decía yo que en su momento me pareció que eran tontos. De negocio nada. De negocio nada. Y este Zack, míralo. Good health to you. Do you work any copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? I'd want to commission you to make something. Then you'd best go elsewhere. I never use copper. That's not what I heard. What? I was told in town that you bought all the other blacksmith's copper. I'm being made a fool of yet again, it seems. Anything else? I still have... What can you tell me about the Sasau blacksmith? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair hand at everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old, and too proud to admit it. Vale, me está hablando con al que yo he ido y del maestro, que no sé dónde coño estará el puto maestro. So back to that copper, Master. What? Aha. God be with you. Puede ser que justo el que me falte. Mira que cuando vine a este pueblo me puse con el caballo a explorar todos los puntos interrogantes. Puede ser que justo el que me falte es la herrería de aquí, donde está el maestro. ¿Este cómo se llama? Portero. Bah. Fuerza cerradura. Coño, explorador, qué susto, no sé por qué me han dado esa mierda ahora. No llego, tío. Esta mierda me deja aquí. Ah, bueno, espérate que hay una escalerita por fuera. Mi caballo, tío. ¿Cómo hace teleports? Un teleport de guapo. ¿Que has entrado por la puerta, caballito? No.
madre que te parió. Ya. Taller de alquimia. Va. Taller de alquimia. Pues no hay más nada. ¿Dónde está el cabrón ese del otro? No, y tiene que estar aquí. Y es que no me faltan más puntos. Una misión de la salchicha. No sé, por misiones secundarias te puede aburrir. Molinero. Bueno, podríamos preguntar a ver si tienen ahí algo. Herboristería. Taller de alquimia. Estoy construyendo la mierda de la iglesia. Pues buen molino. God be with you. Is there any work here? I'm not looking for any. May the Lord watch over you. Puedo chuparla. Corché. No puedo. Uf, por lo menos mal que no lo he robado. Me jode, ¿eh? Me ha dejado... Este cabrón me ha dejado ahora... Sin consultar, ¿qué? ¿Qué puedo consultar por aquí? A ver, guapa, ¿tú sabes algo? Me voy a araña robar por bolsillo, me cago. ¿Ves? Esto es carpintero, ¿no? Robar. ¡Ah, qué putada! God be with you. Ah, ¿en dónde está el cabrón? Vamos adentro. Ya. Alguna conspiración contra esta gente tiene que ser. También te digo, podéis reparar las calles o algo, ¿eh? Esto es una mierda aquí en medio, vamos. A ver, si tú sabes algo que entra por aquí y todo. Can I take a look in? What's got into you, boy? The grounds inside the monastery belong to the monks of the Order of Saint Ben. Good luck to you. Pues te mato y me pongo tu ropa, fíjate qué problema. Mind out. Esto es poco peligroso, ¿verdad? Pero... Madre mía, se supone que esto va a ser un pasillo lateral nomás. No puedo, tío, no tengo todavía el nivel.
Hey! Hey! What the hell do you think you're doing? If there's something the matter? Momento para guardar, que ya vamos sin guardar un buen rato. Uf, por un momento se había quedado pillado. Si esto fuera un Assassin's Creed, tío. Lo fácil que sería. Hey, you! What are you doing? Ven, Fuck off ven. before I lose my temper. Ven. What are you doing here? Are you after something? What are you doing here? Get lost, or you'll have me to reckon with. Mother of God! Hey! Hey, who's there? El nota no sabe por dónde buscarme. There's someone there. Ah! Quiero subir la habilidad más que todo. Me da igual lo que tenga. Y para eso hay que abrir todos los... Mira, no tiene nada. Hay que abrir todos los que sean fáciles. Hey! What the hell do you think you're doing? If you don't clear off quick, it'll be the worse for you. Are you deaf? Seguro que va a bajar para abajo. Do you need some help? Por eso, igual por el cobre está el río así. Río, ¿no? No, el río viene para abajo. Está feo. Más bonito hubiera estado clarito. A ver, hacemos ruido por culpa de la armadura, pero... Hey! You've no business here. What are you doing? There's someone... You! What the hell are you fooling about here? Well... What's with you? Mierda, que estamos en la cueva de Jesucristo. ¿Cómo va la cosa? Está clavado al revés, tío. No parece que ponga nada, pero... What the hell was that?
Mother of God. Nos podemos colar por detrás si hace falta en algún momento. Y evitamos a la guardia. There's someone there. Ni puta idea de dónde se ha metido. What the hell was that? Well, I never. ¿Cómo que no? ¿Lo ha completado? ¿Cómo que no le da la cura a todo? Suda. Suda, tío. Solo faltaba el ladrón, pero bueno. No, el nota no me quería abrirme la puerta para dársela, así que... ¿Qué quiere que te diga, tío? Por culo. A ver, podría cargar partida e ir para allá rápido. Pero es que no logro que el nota me diga, dale ya la cura al nota. Y además ya está aquí, no, este es otro hermano. Mierda, estamos atascados, tío. Es que esto de que te abarque un terreno entero y no te diga dónde mierda está. Ya he averiguado quién trabaja con cobre, pero no me lo quiere decir. No sé dónde está el otro, porque no está en este trozo de ciudad. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con el cabrón este. Yeah. Henry, I'm glad you came. Bloody Quicksilver. Lugareño, ciudadano. Ya. I'll have a beer. Joder. Yeah. Bueno, sigue estando este cabrón aquí con la... No, es que no hay nadie. Vamos a esperar a que sea más oscuro, a ver si así vienen hasta aquí. Pero no tiene sentido, tío. Que ya peleé contra él allí. Claro, esto se queda bugueado. Porque el combate por turno tenía que haber sido aquí, pero no. Aquí no hay ninguna ventaja para mí. Ahora tengo bugueado la misión.
desaparecerá. Yeah. Yeah. I could do with a bite to eat. A ver si nota está en su habitación o algo. Ah, mira, se quita la ropa. So, what did Master Pfeiffer have to say? I consulted him, and we definitely have a starting point. Tell me more. Master Pfeiffer found out they need copper sheets for the core of the coins, and quicksilver for the the other part. I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they could not sleep at night because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. Uy. Se pone la ropa y no se pone la ropa. Vale, entonces el de aquí no se queja, porque está de puta madre. Habla con el maestro de pintores. Ah, pero si está aquí. Está por aquí atrás. Claro, bueno, es que claro, el patio de artesanos es esto, ¿no? Y es este cabrón el que está por aquí todo el día, ahora que te pego. No hay nadie. O está en una de las habitaciones. I hope I can be of help to you, Knight. I hear you've had some Nadie se problems with the sorprende que por la supply of noche te quicksilver. llamo, te abro. Problems? I should say so. For the third time this month, And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? the monastery overseer, or his assistant, more like. So what did the overseer... Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Leaves it all. What do you need quicksilver? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblic... Not really. Then be glad you can. My eyes hurt. Surely such valuable material can't just vanish. I wish I knew. Every time I ask for the red paint, there's a different reason why they haven't got the quicksilver to mix it. Once they said the goods never arrived, and another time that the wagon... And you think they're lying? Jesus, what do I know? But it seems pretty strange to me. 3 times in a row the same... That's all I need to... Ah. Why not? I'll be with you. I'd like to discuss the Well... Is this enough? It'll take more than that to... Ha cambiado bastante. See now. Lo compro por si las moscas. Una cosa. Este sigue siendo mi habitación o ya ha pasado 24 horas. No puedo abrirla. Vale, ya han pasado las horas. Tenemos que comer. Que no, bueno, espérate. Es que no merece la pena ni que lleve comida encima, tío.
Voy a quitar el pan que pesa más. Hala. Y sí, y me he quedado con la cura de la plaga ahí encima, tío. Una putada, tío. Pero es que no sé a quién faltaba. La misión ha seguido y no me ha dicho que faltara nada. Vale, entonces. Un gilipollas de por aquí. Nos jode, ¿no? Ah, es que se entra por aquí, tío. Tócate los huevos. O por ahí o por ahí. Si fuera un juego realista, ahora este hijo de puta estaría aquí pim pim, pim pim, pim pim, pim pim. Pero no hay nadie. O mínimo yo debería de pasearme por aquí y escuchar el martillazo, ¿sabes? Y perseguirlo. El sonido, pero bueno. Son detallitos. Where the hell were you brought up? Don't you know you have to have a light after dark? Que me olvides, coño. Levanta. What do you want here? Go and play your game somewhere else. Pero qué cojones. Are you deaf? Espérate, voy a guardar, tío, porque es que vamos, me estoy viendo que me van a dar la lata. Do something, my God, over there! You there! Stop! Surrender! You're under arrest! No he hecho nada, cabrón, que no he hecho nada. Who the hell do you think you... Well, you won't... Tío, no le gano en nada, este tiene 14. I won't put up with any more of this. Keep it... Aye, right. All right. Putada, no tener más dinero. My God! Oh my God, se me ha metido un hombre en la cama. Oh my God. ¿Qué hay a chuparla? Este puto juego siempre está todo el mundo durmiendo, coño. Cada vez que tienes que ir a hablar con alguien. Y encima no se levantará hasta las 8, por ahí, seguro. Igual no es este, igual está aquí arriba, porque este pone hermano portero. Why are you waking me? Go away. Madre mía, qué paliza le pegaba yo a esta gente. Si tenéis la puerta abierta y está entrando la noche y estás durmiendo en un puto banco, colega. Imagina que me encuentro el mercurio ahora aquí adentro. Podrías tener mejores cosas, cabrón. Claro, ahora el nota no está, tío.
han despertado rapidísimo. Is someone there? Carly que está veneciano, tío. Está guapísimo. Claro que sí, porque tú estabas abajo y has escuchado mis armaduras por allá arriba, ¿no? No te joder. Ah, mira, que este es el peor vestido. I am honored that a knight such. I'm looking for some quicksilver. Would you have any on hand? Talk to my assistant. He deals with such. Fine, thank you. Ah, exactamente, este tío es un gilipollas. Este tío es un gilipollas. A ver dónde está ahora el otro tonto. Está el otro tonto. ¿Dónde está el otro tonto, tío? Tener que encontrar al inútil del peor, pero no al ayudante. Vaya, hombre, otra vez. Ah, mira aquí. No vas de negro, coño, vas de otro color. Do you have any Mercurio. quicksilver? Who's asking? Ese pobre pintor. I'm here on behalf of the master fresco painter. He said you sent him away empty. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to. Bueno, le gano en una, por lo menos. Bollocks. Tell me this instant what you've done with the goods. Nothing! And I'd advise you to calm down. We're on hallowed ground. You're a fine one to speak of hallowed ground, a lying thief in monastic robes. What next? A whore dressed as a nun? This is blasphemy! I'll give you blasphemy. I'm sure you know what our Lord did to the money changers in the temple. What do you mean? You're not going to hurt me, are you? Tell me what's going on here and I won't have a reason to. Jesus. But I didn't know anything about any counterfeiting. For your sake, I hope that's true. I swear, I wouldn't... Get to the point. They came for me at noon. Directly to the office. Some knight, it was. Without a crest. Armed. He called himself Sir Jezek, and he had a lackey with him called Rapota. They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and... How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery here. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there. What did they threaten you with? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before then? You know how it is. I work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So they knew about you? Yes, they knew my name. Very well. God be with you.
Todavía sigue activo la B, ¿eh? La B sigue activa. Y hablar con Maese Ferba. Maese Ferba, ¿quién coño es? ¿Qué mejor día para ir a ver un árbol o un día lluvioso? ¿Y por qué dice detrás del monasterio? Esto no es detrás, esto es la parte de adelante. Tócate los huevos. Esto es la parte de adelante, si la otra da al río. Ay, de verdad, caballito. De verdad, en Redemption sí que está bien creado el caballo, pero aquí dice que hay un gran árbol con una capilla. Oh, joder, tío, estoy en un puto bosque, colega. Estoy en un puto bosque. Bueno, la verdad que está bien, ¿eh? Desde aquí no se los ve, ¿eh? No, son bandidos. Why are you just sitting around? Why not? Admiring the view. People just do not appreciate a lovely view these days. Does the name Rapiter ring any bells for you? Rapota, you say? Rapota. Hostia, me gana. Ah, bueno, aquí lo puedo yo. Look, you little jester, I'm investigating a crime against the king on the direct orders of Sir Radzik. Are you really going to keep pretending you don't know anything? Hang on. What's all this about a crime against the king? I'm just keeping an eye on things. When a wagon comes in, I'll make sure nobody robs it. I get a commission for that. That's it. See? That didn't hurt a bit. Where's Rapiter? I don't know. He's been staying in town lately. He hardly ever shows up here. It seems he's keeping an eye on someone there. Who comes to fetch them? I don't know. Some people. They don't speak. Just look mean. Take the goods and... Bit of friendly advice. You're wasting your time here. Rapiter's scarpered and won't be coming back this way anytime soon. You might as well pack up and go home. What? The bastard owes me a dozen groschen. Damn it. Now what? Well, in any case, thanks for the information. I could have been stuck here for weeks. Claro que sí, está lloviendo, pero vosotros estáis comiendo ahí. Venga, dale, dale. Mata huevo. Ah, le he dicho que se vayan, porque así, si se van de aquí, pues mejor. Raise the alarm! Watch out! You're... Me lo temía. Cargamos. Si después no están, ya lo intentaré robar. La puta A esa, tío, sigue ahí, tío. Anda huevo.
Yo llevamos ya una puta hora, ¿va? 1 hora y 5 minutos. Y es que estas misiones se alargan demasiado, ¿eh? Me gustaría darla por finalizada en este capítulo, pero me da a mí que no. Que es una misión larga. Está aquí arriba, en nota. No. Joder, es verdad, tío, la manía esta de saltar. Greetings. What business? ¿Qué ocurrió en realidad en Scalice? You look different, ¿No? Master. ¿Este es otro que sobrevivió o algo? So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those Pues ya tengo un scoundrels 9 learn we're onto them, en they'll balance. flee. That does make sense. So what have you found out so far? I found out where they get their quicksilver from. You were right, it was the monastery. It was the only logical explanation. It changed hands on the hill behind the monastery. Have you been there to have a look around? I have, but I didn't find anything interesting. And have you found out who's behind it? Someone called Rapata. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry, I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course. That's sophisticated work. There's a man I know who works at the monastery yard, Master Engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an Very well, I'll ask. But ask with tact. I don't want him getting a... I'll try to think of something. That's all. Take care now. Otra vez otro viajecito. Este hijo de puta ha cogido una casa de por aquí. Ha cogido la casa de la escriba para disimular. Venga, hay otro nivel de equitación, hombre. Ya era época de subir cositas. No me quiero estrellar con el guardia. Es de las ciudades de que más me gusta, pero eso de que tenga la iglesia ahí es un puto coñazo. Bueno, el monasterio, llámalo aquí. Sigo sin saber para qué coño son los nidos. Vale, jugador. Para vosotros, jugadores. Equitación 6+5. Fuerza cerradura subió al 7, pero sigo sin tener habilidades ninguna, ¿no? Vale. Y carisma tengo 9 ahora. Ah, de puta madre. Diálogo 9 también. A ver si sube la puta fuerza, tío. ¿Cómo va la fuerza, tío? Está casi subida ya. Casi subida. Que sigo sin saber. Es matando cosas y eso, pero bueno. Y blandiendo la espada. A ver si llega al 10 para coger la otra espada. ¿Este es? Jesus Christ be... How goes the work, Matt? Getting there, You've got quite a lot. I'm usually here with my apprentice Florian. Of course, by simple observation, you'll note that this is not currently the case, and I'm here alone. I see. I think. He shares the fate of the pharaohs for today,
The 5th scourge of Egypt did smite him, the plague. Jesus Christ. Do remain calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering wasn't a judgment from on high. Or if it was a judgment on excessive drinking. Does Florian have any enemies? A man such as he certainly owes money at every turn, and the parents of local Ya está. girls are undoubtedly displeased with... What's he like, your apprentice? I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting... I don't really know what you mean. At all. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest. So, in any case, why the interest? Are you looking? Something like that. May I ask? I have a message for it. A message? Who would be interested in that wastrel? About your question, you'll find him at home. No doubt feverishly. Ah. A woman from the... The harpy nearly tore all Florian's hair out. I don't frequently feel sorry for my ne'er-do... Do you have any idea why she did? She was screaming about some girl, some flighty bathmaid, Esther. I would say that Florian had felt the joys of spring and acted accordingly. Although one... Vamos, ¿qué se pasa con una tía? You're in an engraver's shop. Yeah, but engrave... Oh, we engrave wood and stone as well as metal. Thank you. God be with you. No me debería de escuchar si estas notas ahí, tal que te pego al pipi. Tío, un jugón rojo. Estoy buscando el baúl ese que ha dicho. Pero va a ser de los de arriba. Pero bueno, esto me viene bien para subir la habilidad. Y aumento mi sigilo de puta madre. Y eso lo estoy haciendo con la armadura. Vale, vamos a ver mapas si se han marcado cosas nuevas. Sí. Habla con la madame de los baños. Habla con Fanny en la partida del grabador. Pero me faltan los baúles de arriba, tío. Hay uno que no voy a poder abrir. Vamos a ver, ¿tenemos alguna habilidad? Sigilo, ha subido, pero ya está. Bebida al 3, tío. ¿Es la misma que antes?
No, es un jubón rojo y esto es una túnica. En verdad no me hace falta robar más de la cuenta, tío. Putata. Me quedan dos, uno no lo voy a poder abrir. Y el otro está al lado de. No lo jugamos, grabamos. Me viene bien para subir. Yo no puedo. Bueno, pues nada, aquí no estará. Bueno, sí, vamos a hablar primero. Vamos a hablar primero con esto. Ya. Anda, que te comas un cuello. Ya. ¿Cuál es la casa de baño? Ahí está, ¿no? Pues no se entra, coño. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Ah, pues esta no es. ¡Me estoy mareando! Bájate ya. Bájate ya, tío. The sun he Me estoy mareando. Puto caballo de mierda. Ah, este no salta la valla esta. No jodas. he found the fishing boat and snack, so down upon the deck. Try your fish to take back. Me estoy mareando, coño. Ah, vale, está por aquí en medio la puerta, joder. Hemos pasado, claro, hemos pasado con el caballo corriendo, me he metido a la izquierda. No he visto la puerta aquí. God watch over you. Good night. I hear you're at odds with apprentice. At odds? I'll give you at odds. It's that sod's fault they took my Esther. Poor girl. I shudder to think what's become of her. What exactly happened? This man came in wanting a bath, and Esther with it. She doesn't normally offer that kind of service, but I didn't see the harm, so I sent her in to him. And suddenly I hear screams. So I run out, and I see the bastard pulling her out of the tent and shoving her into a boat. I'm sorry they took her, but what exactly has it got to do with Florian? They shouted at me to tell Florian that when he wises up, he'll get the girl back. I assume that Florian knows this, Esther. You know village girls. They don't get much of a choice. Every other knave has a turnip for a brain, and if they don't, they're relatives. And then some young dandy turns up who writes her little poems. What's the poor girl to do? And this is how it ends. She should... What did the bailiff make of it? Don't even get me started on that. He's another fine... I won't say. How's that then? He wouldn't tell me to my face, of course. But people here don't think much of us. There's some as reckon my Esther deserves... Where can I find this Florian? He works in the engraver's workshop at the monastery craftsman's yard. And if he's not there, he'll be holed up like the rat he is in the cellar. It sounds like you were close to her.
I loved her like my very own. She came to me as an orphan, like a wolf child she was. Vale, no me está mandando ya a buscarla, ¿no? Pues nada, pues vamos por culo. No la busco. Vale, vamos a ir para acá. Al sótano del este. Mira, ¿tú por dónde? Buenas tardes. Deseo unas monedas falsas. Good day to you. You look quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? My name's Henry, and I'm making inquiries for Sir Radzig Kobyla. And what do you want from me? Straight to the point then. All right. I've been investigating counterfeit money, and the trail led me straight to you. Does the name Rapiter mean anything to you? Don't bother. I know you know him. You make the punch dies for the counterfeiters. How do you hand them over? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. Tiene sentido. It's got something to do with that girl, hasn't it? How do you know? That doesn't matter. No, I suppose not. Those bastards kidnapped Esther. Who is Esther? My girl, of course. That scum took her... I'm sorry about that. Me too. Listen, I'll tell you everything, I promise. What, so I'm to go searching for her? I know where they're keeping her, but nobody will help me. And what can puny little me do faced with those strapping great villains? Le gano en todas prácticamente. Sí, no, le gano en todas. Very well. I'll bring back your Esther. Really? Yes, but then you have to tell me everything. I will. I swear to God Almighty. Where are they keeping her? In the Skalitz Hills. There are some abandoned cottages around the mines. That's where I saw her last. They took me there when I said they had to let me speak to her. All right. You're my saviour. Don't get your hopes up. Anything could happen. Take care. Claro, te graban la partida aquí por si te matan ahora. Por si te matan ahora. Nada, la B sigue activa, ¿ves? Es que a veces da igual, la B sigue activa, la A también. Ahora esto se ha convertido... Eliser, pero si está más cerca de Robanov. Por aquí llegas aquí, pero luego no sé si hay un caminito por aquí para salir por aquí. Uy, esta granja está aquí, guapita, ¿eh? Cruz conciliadora. Bueno, ¿y para qué sirve la cruz? Lo tengo explorado, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Ajá, hay un caminito por aquí. Vale, vamos a ir para acá a ver si conseguimos despejar estas nubes de Haití. Un E25. Vale, salvamos a la Esther y fuera. Más o menos creo que tenemos ya resuelto el caso. Al final somos un puto investigador. Súbete.
poner... Voy a poner el checkpoint ahí. Porque ya quiero explorar la mierda que hay ahí. Ya. Aquí está el caminito. Anda. Una herbostería oculta. A ver si puedo seguir. A ver si puedo seguir el río. Bueno, hay un camino. He descubierto un santuario. ¿Dónde he descubierto un santuario? Aquí atrás. Toma, vale. Joder, mierda. Ya es que por curiosidad quería pararme en uno. Pero no sirve de nada. Ojalá sirvieran como checkpoint también. Para ver rápido. Que hubiera sido un puntazo. Pues cuando quieres venir aquí a pescar o lo que sea. Pero claro, en este juego ya no vamos a hacer esas cosas. Ahora, si me dejaran expropiarme una casa, mira. Con un pequeño puerto que lo reparas tú. Bueno, yo me haría el puerto más bien para allá. Más que aquí. Porque de ahí pego usarte incluso también. Me esperaba otro tipo de casa, pero... He descubierto un lugar interesante. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Solo falta la olla para comer. Le falta también una puerta. Pero me gustaría, ¿eh? Con una mina por aquí. Aquí hay una mina, tío. Ya, qué guay. No sé en qué momento he pasado por aquí. Ah, no hay un... Es un túnel. Tócate los huevos. Sí, pero creo que voy a intentar tirar por aquí para desbloquear este camino. Me encanta, tío. Ojalá fuera estilo Life Feuda y esas cosas. Me encantaría construir ahí una cosa, construir una muralla. Tendrían que pasar por mi muralla para pasar por el caminito. Pedirme permiso. Estos juegos así, tío. He pedido acceso al Shogun Son Goku, ¿no? Sengoku, sí, Sengoku Destiny. Vamos, dinastía Sengoku. Su puta madre. A ver si me dan ese acceso, tío. Ah, me podía haber entrado sueño antes, coño. Que hubiera dormido en esa casa. Estoy viendo que hay unos caminitos por aquí. Preciso también el cañón que hay ahí. Your money or your life? This won't take long. No, tío, no. No me tiene que haber parado hasta ver los que eran, tío. Gone weak at the knees, have you?
I'll slaughter you. Yeah. You call that combat? You'll get one for. I'm gonna enjoy. Yeah. Puta. I'll chop you to pieces, you rats. Gone weak at the knees, have you? Yeah. Es que no tengo puesto el truco de. No tengo puesto el truco del arco. I'm gonna enjoy. No, tío. Ahora se ha quedado. Se ha quedado ahí medio. La madre que te parió. Tío, es que no puedes contra dos, tío. No puedes contra dos. Claro, ahora me he dejado aquí, tío. Venganza. Bueno, si están otra vez, me vengo con el arco. Que es la única ventaja, tío, que tú le pegues con el puto arco, tío, de verdad. No puedo, tío. En este juego no le cojo yo el tranquillo a la espada ni de coña. Gasta mucha estamina rápido, le pegas un par de tocazos y no muere. Yo te pego una de ti 3 tocazos y estás muerto prácticamente. ¿Sabes? Como que algo falla. Uy, aquí hay algo. Espérate que igual por eso la B está puesta todavía, porque queda aquí el otro tonto. Ah, es un curtidor. Es un curtidor. Vamos a darle por aquí, que va más rápido a caballo. Vale, ahí está 53. Vamos a ir campo otra vez. A ver si desbloqueamos más nubes. A ver si me canso un poquito antes de llegar a la casa aquella que me gustó y duermo allí. Tiene que haber guardado, tío. Ya llevábamos un buen rato sin guardar. Pero bueno. Exactamente, ahí. Vamos quitando nubes de mierda. Y por lo que se ve, por aquí hay un caminito por este lado. Ah, claro, ahora no tengo desbloqueado esto de aquí, tío. Bueno, todo el resto hasta llegar al camino.
Esto no es un templo. No, coño. Y aquí desbloquearlo, puta. Que me desbloqueas el otro que pasó sin verlo y no me desbloqueas este. Ay, por Dios, caballito. De verdad. Te hicieron... Cruca. Joder. Vale, que estas cosas... Estas cosas para decir, hasta aquí es el límite de mi territorio. Ahí está, 2 nubes menos. Vale, bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y a ver qué descubrimos. Aquí no hay nada. Raro. Vale, hemos desbloqueado otra nube. Tenemos demasiadas nubes todavía, macho. Y ya prácticamente no hay camino, ¿no? No llega, tío. No llega, tío. Ah, me hace tirar por el camino real. Bueno, era una lustería y un campo de flores, realmente, ¿no? Espérate, vamos a seguir por aquí para desbloquear esta nube. Por aquí puedo tirar, ¿no? Sí. Puedo tirar por ahí en medio, pum pum. Y vuelvo a donde antes. Cruza por el río, pam pam, tira por ahí en medio, se encuentra con el campamento este que ya no encontramos en su momento. Yo no sé por qué cruza más lento. Enemigo. Parar 100%, esquivar 40%. What's that? Otro campamento enemigo aquí en medio. Yeah. No, sí, mejor hago el viaje. Coño, que vaya para allá. Joder. La vuelvo para atrás. Tiramos por aquí, desbloqueamos esa mierda. Y ya llegamos a donde antes. No, quítate, coño, no estás viendo un caballo. Hasta las gallinas se quitan, señora.
no. Algo falla. Cuando yo llegué al río este, me puso que había desbloqueado algo. Me puso no sé qué de bosque de Shueisha o su prima. Esto, jardín boscoso. Hay un jardín aquí de plantitas. ¿En serio, caballo, me estás diciendo que una puta vallita de flores te está reteniendo, tío? En la polla, tío. Aumenta, vale, que tiene sembrar aquí cositas. Bueno, entonces me entiendo que donde haya una arboristería hay plantitas siempre cerca, ¿no? Aunque no la haya desbloqueado todas. Bueno. Ahora guardamos cuando vaya ahí a dormir. Creo que me he saltado. Efectivamente, aquí está esto. Hemos salido un poquito más adelante. Y ya llegamos con sueño, perfecto. Perfecto. Hogar, dulce hogar. Descubierto un lugar interesante. Guardamos. No puedo dormir más, pero bueno, recuperamos energía en 92. Y se va haciendo de día prácticamente. Y a ver si deja de llover. Es que no sé, tío, bandido. ¿Cómo quiere que me enfrente así? Tengo que ver un vídeo. A ver si veo un vídeo de alguien enfrentándose a 7-8 solos, tío. Es que es difícil enfrentarse en este juego a 7-8 solos. Se supone que tú tienes que hacer clic izquierdo hacia un lado. Y en el justo en el momento de soltarlo, haces pum, derecha. Y en vez de dar el golpe hacia la izquierda, la das hacia la derecha. Lo mismo si lo quieres dar hacia abajo, pues lo engañas diciendo que va para la derecha y luego para abajo. No sé, lo puedes engañar, pero cuesta un huevo engañar, tío. Te lo paran casi todo. Bueno, ahora tenemos hambre, puta. Y en ese no tenía cacerola. Ya cuando estemos en una ciudad o algo comeremos. No creo que me queden comida, ¿no? Si no, ahora cuando los mate, cuando mate a los que estén por ahí, pues... Comida y por todos lados, ¿eh? Es un juego en el que no te tienes que preocupar por llevar muchos kilos de comida. A menos que la resistencia pues te come, ¿no? No me jodas, coño, caballo. La mierda, coño. Nah, tío. Cargo. No me acordaba yo que ahí era el de esto. Y el puto caballo ahora en vez de salirme dos, me ha salido uno con un escudo muy guapo. Que creo que tengo ya. Pero el perro ya, sí, la puta polla, tío. El perro ya, sí, la polla. Vamos a esperar una hora y algo para que se vaya haciendo de día, macho. Torneo de rotaje. No veo una mierda ahora. Me la suda si se celebra mañana el torneo.
A ver, la flecha con más daño. Tengo 9. Pues la vamos a ir gastando. Lo escucho otra vez el perro. Y además es que te tiran y no logras levantarte, ¿eh? Ai, te escucho. Als me pagat wat vos me kapot. Saltante como no. Hijo de puta, déjame levantarme, cabrón. Ven aquí, hijo de puta. Joder, me ha hecho una borracha y todo. Es que de verdad, puto caballo de mierda. Puto caballo de mierda. Me han pasado de ellos, tío. Matarlo para robarle 4 crollas y nada, me va a llevar mucho tiempo. Saca la espada porque creo que esto ya hay que rotularlo otra vez, el fiso. Es que le pongo un fiso encima del circulito amarillo, ¿sabes? Y se ha borrado. Se ha borrado ya. Ahí. Le falta resistencia, salen más de uno. Vámonos. Han salido sin el perro esta vez, pero bueno. Mira cómo están ahí. Vos me kapot. Uy, 3 son arqueros. Nada, os dejo ahí tirados. Iros a tomar por culo. No me interesa. Y sigue diciendo que estoy en combate. Va, pues ya tenemos todo desbloqueado. Y hay túnel de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Cómo puede ser eso, tío? He descubierto un campamento. Justo ahí. Bueno, puede ser. Puede ser que la tengan ahí justo. O puede ser que la tengan por aquí abajo. Vamos a guardar porque ya nos hemos saltado a los gilipollas esos de allá abajo. Vamos a guardar. Un buen sitio también para construirte una casa. Aquí los acantilados, ¿no? No te jodes. A ver, las vistas serían maravillosas, ¿eh? Ya, espérate. ¿Qué estoy viendo allí? Hostia, que estoy viendo... Estoy viendo Scaliser. Mira cómo se veía el castillo todo de aquí, de mi casa. Esto sí, el terreno es una puta mierda. I feel quite hungry.
someone there. Puedo subir, tío. Te apoya. Hey, who's there? What was that noise? What was that? Claro, he puesto la flecha que más pegan. Aporreador. Botas de casa, coderas, playeras, no sé qué. Espuela de montar sencilla. Un gatzón oscuro. Te protege 11. Y mi inventario en armadura. Ah, de montón de sencilla llevo una de oro. Bueno, pues esto para venderlo. Protección 1. 1 también. Los guantes 11, 11. Nah, más o menos está todo igual. Vale, pues esta. Le movemos al caballo. Y guardamos partida que no hemos deshecho de un vigía sin que nos vea. No hay dónde lavarse. Well, I never. The pig turns up willingly. Mi vitalidad ha aumentado. Qué bueno, tío, hemos llegado. Ah, la flecha se queda ahí, pero la ha cogido. Bueno, también tiene llave de cobertizo. Hemos llegado cuando estaban durmiendo. Y te voy a robar también. Igual tenía que haberlo matado. Tenía que haberlo matado igual. Ah, ha aumentado. Ha aumentado solo. Ha aumentado porque yo no he usado la espada y ha aumentado. Claro, también necesita fuerza, ¿no? Hace presión con el arco. Mira, ¿los ves? Comida. Sí, que siempre hay comida por todos lados. Vale, puta madre. No hemos cargado un flechazo justamente. Lo malo es que no puedo usar todavía el otro arco, tío. I'll do anything. Just please. They won't hurt you now. However did you find me? Florian told me where they took you. I'm a fool. I thought he was just a dandy, God knows why. And it turns out he's a villain in league with thieves. And a coward too. Yo voy a intentar el catalán de inmediato. Por el amor de Dios, calla. A ver, no la culpa. It's not Florian's fault. He was terrified they'd do something to you. They had him over a barrel. You're right. Poor Florian must have been more scared than me. Tampoco muy guapa, para quedármela yo. We should probably... ¿Iré con vos? I'll go with you. I'd hate to lose. Ah, claro, eso es por si yo me quiero quedar en la zona. Nah, ya estaba todo explorado. Y además, mira, volvemos por el mismo sitio que tira para arriba, ¿eh? Ya estamos a salvo.
Van a compensar, hijo de puta. Hacen monedas falsas. ¿Qué me has dejado aquí? Ah, que me ha dejado... No, está en el mercadeo. No me ha dejado ni siquiera en lo de las casas de baño. Raro es que no haya puesto guardado. Ahora me he fijado. Tú, levanta. How are you? I found that Esther. I know. Back already. Alcanzar nuevo nivel. By telling me all about the goings on. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the shit pile. They started to badger me about work. They? Yes, Rapita. And then what? They explained what they wanted from me, and I told them to stop. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. Where will I find Rapita? He's usually wherever... What does that mean? So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the... All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow. Why? Because we have to lure him out. And besides... I have my doubt. Why didn't you tell anyone? At first, I took it for a bad joke. And then... I suppose I'd better go. I'd hate the bastard. Good luck. And goodbye. Pone a robar bolsillo, coño. Vale, ¿qué habría que hacer ahora? Y que la puta. Averío bien trabajo con Sabarsa. ¿Cómo? ¿Cómo? No me marca nada ahora. Le da muy rápido, tío, al espacio. Dice que siempre está cerca de él. Vale, tío, no sé, aquí cerca tuyo ahora mismo no hay nadie. Con esa descripción. Vamos allá a la taberna. Bueno, espérate, antes que nada. Mother of God! ¿Dónde está la tía? What's up? Do you need some help? Sí, ¿dónde está la jefa? ¿Dónde está la puta jefa? Uy, ya se me cuelo. Si están vacíos. No hay agua. Que sí, que te calles, perro. Bueno, yo pensaba que a lo mejor me daba una recompensa. ¿Qué quieres? Si no me haces nada, no puedes hablar conmigo. Ya podría ser Fuente un poquito más grande. Cabrones, que soy una ciudad grande. Dos horas, ¿eh? Me he pasado por media hora, ¿eh? Normalmente todo hace entre una hora y algo. Ciudadano. Maestro de fresco. Uy, ¿qué hace aquí este? What else, you, sir? Well, Master Painter. Yes, unfortunately. And my offer still stands. Don't you want to buy something?
Why not? Show me what you have. Take care now. Pero no compré esta mierda ya. Ahora voy a pedir la taberna 2. Me va a vender otra vez el mismo libro, hijo de puta. Que esta cerradura me dará más nivel. Ah, me gusta, no tiene nada. Pero bueno, me subirá el nivel más todavía. No, este no es ciudadano, este no es mi colega. Mi colega ya no está ni aquí. Han pasado los días, se han ido. Vale, tenemos aquí un establo. Mucha mierda. Es una puta posada, pero ¿dónde coño está la taberna? After sunset, I said. Ah, que por eso sigue la A allí. Porque está la puesta de sol. Este todavía está pillado con esa mierda. Me ha dado la información y me quiere seguir viendo otra. Yo sé. Sí, aquí pasa algo. Entonces, ¿esta mierda qué puerta es? ¿A dónde va esta mierda? Ah, ahora sí se puede abrir ya, ¿no? Pues ya es la hora, ¿no? El posadero sale para afuera. Y la moza, a ver si la moza sabe algo. Good morning. No. God bless. Vale. Posadero, tío. ¿Alguien necesita ayuda o no? Nah, puta mierda. Fíjate. Ah, mira, están aquí los dos. Están aquí los dos. No, ciudadano. Me lavo. No. Este es un puto establo con posada raro. Con camas en los de estos. ¿Y esto qué se supone que es? ¿La gallina? Ah, no. La gallina ahí arriba. ¿Y aquí abajo para qué? ¿Para comer los huevos de arriba? No, tampoco. No sé. Que la comida ahí y la gallina coman. No sé. Heilige María, by the pound. Joder, qué pesadilla, nota. Que no te quiero ver en el tanque. Pues no sé. ¿Qué me ha jodido la misión? Tac tiene un aspecto muy sospechoso. Debería estudiarlo más de cerca. Rapota sigue a Florian en su camino de día y de vuelta al trabajo. Además, suele sentarse en la plaza del pueblo a observar la casa de Florian. Ah, coño, que está en la casa de Florian. Otro día. Señores, seguimos en otro momento. Nos vemos.